Pues gracias por continuar conectados en este servicio online. Bienvenidos a los que se están conectando, se han estado conectando en los últimos minutos durante el tiempo de oración y de alabanza. También le doy la bienvenida al pastor Mauricio de Casa de Oración Veracruz. Muy buenas noches, pastor Mauricio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Me da gusto saludar. Hola, ¿qué tal, pastor? Pues todo bien, acá estamos desde el puerto de Veracruz, acompañándoles a ustedes en estas reuniones que tienen a bien llevar a cabo en su congregación para edificación de todos los hermanos. Y gracias por invitarme, gracias por eh, hacernos partícipe también pues, de esta edificación que hacen ustedes en línea. Y saludos a todos los hermanos desde el puerto de Veracruz, un servidor Mauricio Pérez. Mi esposa Mariana Reynoso, bueno, no está aquí, pero entre los dos estamos haciendo el ministerio acá en el puerto de Veracruz. Excelente, no, a ti, pastor, gracias por aceptar la invitación en medio de una agenda ocupada. Tú eres de los pastores que hacen las dos cosas, que van con la gracia de Dios haciendo el ministerio y también trabajando en un oficio aparte de la iglesia. Eso es algo de admirarse. Lo hice por algunos 3 o 4 meses, fue lo que Oh. aguanté. Tuve la oportunidad de hacerlo y sí se requiere bastante dedicación y organización en todos los pequeños detalles, cuidar las fugas de tiempo, pero el Señor nos da la sabiduría y la gracia. Y gracias, pastor, por aceptar la invitación y por bendecirnos. Hace algunos meses ya tuve la oportunidad de conocerte, de verte así a través de la pantalla como te estoy viendo ahorita, en un curso para padres de casa de oración, en el cual tuvimos el privilegio de ser invitados por el pastor Toño Espinosa a participar en uno de los temas y estuve ahí siguiendo los demás temas. Tú compartiste uno muy bueno que fue para los padres de ahí de Casa de Oración México, que esperemos se pueda abrir pronto para los padres de otras congregaciones porque vaya que lo necesitamos. Y Sí. allí pude conocer al pastor Mauricio Pérez y ya así escucharte enseñar y dije, no, el pastor tiene que compartirnos también a los padres de la iglesia. Pastor, pues cuéntanos un poquito cómo fue que iniciaste en los caminos del Señor, cómo fue que llegaste a la iglesia, fue siendo joven, siendo ya adulto, cuéntanos un poquito más. Uy, David, esa es una historia larga ya. ¿Qué les puedo platicar? Miren, yo considero que me convertí a Cristo a mi juicio, ¿no? A mi razonamiento natural, pues un poco tarde, ya a mí me hubiera gustado haberme convertido más joven. Yo me entregué al Señor a los 27 años de edad, o sea, ya traía una trayectoria de vida. Este, pero pues bueno, me topé con la misericordia de Dios, conocí al Señor, me entregué a Él y yo desde que me entregué a Cristo, desde ese día 10 de agosto de 1997 hasta la fecha, entonces yo tomé una decisión, ¿no? Fui muy determinante eh, en cuanto a mí me llegó la revelación, Dios existe y hay un juicio esperando para todos los que lo rechazan, fue para mí algo impactante. Entonces, ese entendimiento a mí me dio la fortaleza para poder renunciar a todo el bagaje de vida que yo tenía y emprender una vida nueva en la iglesia, en un ambiente que para mí pues, era totalmente desconocido, ¿no? Todo era sobrenatural para mí, ¿no? Y el empezar a participar en las primeras reuniones fue una cosa, a mí me marcó, ¿no? Me tocó, pero para bien, ¿no? De modo que cuando vinieron las pruebas, que a todos nos llegan, cuando te conviertes siempre el enemigo no, pues no quiere perder, ¿no? A uno de los suyos, entonces vino sobre mí la prueba, pero yo me mantuve firme porque la revelación de que Dios verdaderamente existía y que había un juicio esperando para todos los que rechazan, eso a mí me dio la fortaleza y yo continué. Y desde entonces hasta el día de hoy, pues ya tengo pues con 26 años de caminar con el Señor. En todo ese tiempo, pues bueno, yo no he faltado, ¿no? En el sentido de haber tenido algún tiempo fuera, no, desde entonces yo empecé a caminar y a buscar, Dios, ¿qué quieres tú de mí? ¿A dónde quieres que te sirva? Como que entendí, mi vida tiene un propósito, ¿no? Y empecé a buscar ese propósito. Y en esa búsqueda de propósito me involucré en
todo lo que había en la congregación, ¿no? Yo, por ejemplo, por darte un ejemplo, ¿no? Yo no tengo habilidades musicales, pero hasta en la música me metí, ¿no? Pronto entendí que no era mi camino y como al mes me salí. Pero yo Ah, quería, ¿no? Yo quería, Señor, ¿qué quieres que haga para ti? Y entonces ahí estuve, ahí estuve. Y así fue, digamos, mi caminar con el Señor hasta la fecha, ¿no? Pero lo que sí siempre tuve claro es, mi vida está para servir a Dios. Entonces yo desde, creo, los 2 años de convertido, empecé a predicar en una célula. Yo me convertí en una iglesia que trabajaba con células. Y pues pronto tuve mi célula ahí en mi casa y empecé a compartir en las noches, ¿no? Y tenía un grupo de jóvenes en mi casa y empezó a llegar gente, gente, gente. eh, pues bueno, la iglesia tenía un sistema, ¿no? Un G12, pues, ¿no? Y pronto empezó a venir una multiplicación y a ser discípulos y toda esta cosa. Y con el paso de los pocos años, porque en realidad pocos años, en 4 o 5 años ya era el líder de una red de jóvenes, pues razonablemente grande, ¿no? Dentro de la congregación. Y así estuve hasta que, bueno, conocí a mi esposa, nos casamos, trabajamos los dos en el liderazgo de, pues juvenil, ¿no? Prácticamente. Y así hasta que un día fuimos confrontados con pues, muchas doctrinas, ¿no? Equivocadas, corrupción y demás. Pero, pues bueno, más o menos así ha sido mi caminar con el Señor y mi servirle al Señor, ¿no? oye, ¿cómo fue que llegaste al Ministerio Casa de Oración? Asumo que fue en todo en toda esta efervescencia muy buena, por cierto, que hubo por allá a principios del 2010, en esos años cuando el pastor Chuy comenzó a hablar fuertemente acerca del G12 y la prosperidad y todo esto. ¿Tuvo Exacto. algo que ver con eso o fue en qué tiempo? No, sí, sí, fue, mira, déjame recordar bien, habrá sido finales de 2009 y durante 2010. No, durante 2009 nosotros empezamos a escuchar, mi esposa fue la que empezó primero, descubrió, yo no conocía a Chuy Olivares, no, pero ella descubrió buscando alimento para su alma en la red. Dios la guió a escuchar sermones de Chuy Olivares, ¿no? Del pastor Chuy. Y recuerdo que una noche llego del trabajo y me dice, Mauricio, necesito que escuches unas cosas que me tienen muy inquieta. Digo, a ver qué pasó, ¿no? Entonces voy al video, empiezo a escuchar al pastor Chuy y la primera vez sí fue como un choque así, ¿no? O sea, duro, donde dije, no, 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 no puede ser, esto no puede ser que estemos mal, ¿no? Obviamente hubo resistencia, pero los dos seguimos escuchando y a la vuelta de 3 sermones dije, no, ¿cuál? O sea, empecé a Sí, entender ¿cómo? todo, sí, sí, de una manera diferente, como que se me aclaró la mente y dije, no, 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 aunque mi esposa y yo, fíjate que no solo éramos líderes de una red de jóvenes, también éramos encargados de los encuentros en la iglesia donde estábamos, dirigíamos todo el esquema de los encuentros. Pero aunque estábamos muy involucrados y altamente comprometidos en la iglesia con el formato que manejaba G12, yo sí te puedo decir, David, que servíamos a Dios de corazón limpio, ¿eh? Nosotros no participábamos en un servicio de corrupción queriendo obtener ganancias o cosas así. O sea, la realidad nosotros nos dijeron, este es el formato, bueno, pues este es el formato y trabajamos así, ¿no? Pero ignorábamos un montón de cosas, ¿no? Ahora, cuando fuimos confrontados, escuchando en la red al pastor Chuy, sí dijimos, no, espérate, a ver, eso está mal, estas enseñanzas no son correctas, no son bíblicas, no están bien interpretados, hay interpretaciones sacadas de contexto, etcétera, etcétera. Entonces nosotros estando en esa iglesia aquí en el puerto de Veracruz, que en aquel entonces era la iglesia más grande de la ciudad, no era muy grande, una iglesia de 1,000 personas, pero en aquel entonces era la más grande del puerto de Veracruz. Y nosotros en la iglesia teníamos la red más grande de jóvenes, ¿no? O sea, 100, 120 jóvenes dentro de esos 1,000 personas que se congregaban. Y pues en el formato G12, los líderes tienen una potestad de predicar a sus discípulos, a sus grupos.
y nosotros empezamos a predicar diferente, pum, pum, pum. Y además éramos responsables de la oración un día a la semana en la congregación. Y también era un formato libre donde los líderes eran responsables de llevar una oración en las mañanas. Entonces empezamos a enseñar y a orar diferente. Entonces, ya con el entendimiento, ¿no? De lo que habíamos escuchado de casa de oración, se empezó a correr el rumor de que había cosas raras enseñándose en nuestros grupos y en nuestros tipos de oración y se empezó a meter ruido, bueno, nos empezaron ya a perseguir dentro de la iglesia, a ver qué están haciendo, nos empezaron a empujar, porque no les parecía, pero tampoco nos decían abiertamente, no lo hagas, ¿no? Porque al final también el sistema se alimenta de que los líderes trabajen en sus células para la gente que está arribita de la pirámide, ¿no? Pero nosotros seguimos enseñando lo correcto y así estuvimos, yo creo que habrá sido un año más o menos, David, en que estuvimos ahí sufriendo la persecución interna, el acoso de los otros líderes de 12 que estaban junto con nosotros, hasta que nos echaron de la iglesia, nos corrieron, ¿no? Y fue una experiencia dura porque, pues, obviamente cuando te echan, te maldicen, te dicen que te va a ir de lo peor, te amenazan, me prohibieron a mí predicar por un año, no queremos que hagas nada, si haces algo es de maldición para ti, los tuyos, etcétera, estas cosas. Y todos los que tú pensabas que eran tus amigos, te dejan o sea, te cortan el habla todo, ¿no? Porque estás leproso espiritual, ¿no? Y no les vayas a salpicar maldición, todas estas cosas, ¿no? Entonces, sí, fue una experiencia muy dura. Salimos mi esposa y yo. Todos los líderes que estaban bajo nuestra autoridad los entregamos delante de Dios. Yo los reuní una noche en casa de mi suegra. Les dije, hermanos, hasta aquí soy su líder espiritual. Busquen a Dios. Yo me voy de la iglesia. Esto pasó y yo voy a... Pero ellos ya estaban más o menos entrenados porque ya veníamos un año predicando bien. Entonces, la mayoría de los líderes dijeron, no, no, yo me voy. Yo no me quiero quedar aquí tampoco y se fueron. Entonces a nosotros nos corrieron, pero como un grupito de 10 personas más o menos decidieron voluntariamente salir. Yo les dije, ok, se quieren salir, su rollo, pero sepan, yo no soy más su líder, no voy a hacer iglesia, no voy a buscar nada, vamos a buscar una iglesia sana donde congregaron, eso es todo. Y así empezamos, solo para toparnos con la cruda realidad de que la situación en las iglesias estaba complicada, ¿no? Porque íbamos a una iglesia y nos topamos con corrupción, ¿no? Doctrinal, y íbamos a otra y ¡pum! Al final nos tuvimos que quedar en la menos mala, acá en Veracruz. Y ahí estuvimos como 2 meses. En ese inter, mi esposa tuvo un par de llamadas con el pastor Antonio Ortiz y pues, solo le platicó, no nos conocíamos, nunca nos habíamos conocido. Entonces el pastor Toño dijo, no, hermana, pues dígale a su marido que me hable, no sé qué. Pues yo le hablé un día a Toño sin conocerlo ni nada. Él me dijo, hermano, usted no se preocupe, Dios lo sacó, no tenga miedo, siga adelante con su vida, busque una iglesia, lo que sea. Y pues gracias, hermano, ¿no? Entonces, en una ocasión, Toño nos dijo, va a haber un congreso de mujeres acá en Guadalajara. ¿Por qué no vienen para que conozcan la iglesia? Y le dije a mi esposa, pues vamos, ¿no? Estamos todos dolidos y lo que tú quieras, vamos a que Dios nos consuele, que nos dé una palabra, ¿no? Y nos sane nuestras heridas y ahí vamos para allá. Viajamos a Guadalajara sin conocer a nadie, estuvimos ahí, pues Dios nos habló, todo lo que sea. Llegó el domingo y le preguntamos, oigan, un hermano, un pastor llamado Antonio Ortiz, lo queremos conocer, no lo han visto por ahí. Ya ahí nos los presentó, ¿no? Conocimos a Toño ahí, mientras él estaba trabajando en los pasillos. eh, ya es que Toño nunca se detiene, ¿no? Y este, predicó Chuy, no me acuerdo el sermón, pero predicó el pastor Chuy. Termina la reunión y nos comenta Toño, se acerca con mi esposa y conmigo, porque dejamos a nuestra hija acá en Veracruz con mi suegra. En ese entonces solo teníamos una hija, hoy tenemos tres, hemos crecido.
pero en ese Ya entonces había yo uno por, solo... oye, ya había uno por ahí que se asomó, ¿eh? Se asomó el chiquito, sí. Saludos. No, qué padre, qué padre. Saludos El a tu más chiquito chiquitín. tiene 5 años, se llama Josías. Saludos, Josías. Ahí anda por ahí. Oye, y entonces, pues bueno, nos dice Toño, pues les conseguí una cita con el pastor Chuy. Bueno, pues gracias para conocerlo y saludarlo, ¿no? Termina el sermón, nos metimos en la oficina del pastor Chuy y recuerdo que ahí estaba Chuy, Chava, la pastora Vicky, Toño y obviamente Chuy, ¿no? Y la hija del pastor Chuy. Y pues le platicamos, ¿no? Así, a lo mejor con un poquito más de detalle lo que yo te estoy comentando a ti. Y al final de la plática, recuerdo que el pastor Chuy nos comentó, dice, bueno, pues si ustedes tienen el llamado de Dios, piénsenlo y abrimos una casa de oración en Veracruz. Y entonces para nosotros fue como, no, señor, nosotros no queremos hacer nada, ¿no? Nos regresamos a Veracruz el lunes siguiente y pues anduvimos ahora sí que haciéndonos como no pasó nada, ¿no? No escuché nada, no pasó nada, ¿no? Y como a las 3 semanas recibo un correo electrónico del pastor Toño y dice, oye, ¿qué pasó, Mauricio? ¿Qué han pensado, sí o no? Y ahí en ese momento el Espíritu Santo me habló y me dijo, tienen que abrir una iglesia y tienen que empezar a predicar. Y le dije a mi esposa, mira, recibí este correo, yo siento que Dios quiere que vayamos adelante, que superemos todos nuestros traumas y seamos sanos, pero que sigamos enseñando, ¿no? Y pues bueno, así fue, le dimos una fecha y abrimos casa de oración hace 13 años y medio más o menos. Y de ahí hasta el día de hoy yo puedo decirte, pues he visto el respaldo de Dios en la congre, ¿no? Yo creo que todas las casas de oración que estamos afiliadas, hemos visto eso, ¿no? Cómo Dios, su mano nos ha guardado, provisto, traído el crecimiento, los recursos humanos, materiales, todo, ¿no? Y así ha sido, David, hasta las fechas recientes, ¿no? Pero así fue más o menos nuestra historia pastoral, casi, Interesante, ¿eh? sí, sin querer ser pastores, terminamos de pastores, pero bueno. Es que eso es algo constante en los pastores que conozco que son genuinamente llamados, ¿no? No es algo que andábamos buscando, Ujú, estábamos simplemente buscando hacer la voluntad de Dios y ujú, al preguntarle como Pablo, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Escuchamos no siempre lo que andábamos buscando y lo que queríamos. Y eso es exacto. algo soberano de Dios, lo que tú me platicas, y quiero aclararlo por si alguien está viendo ahora, la experiencia que tuviste tú de cómo fue tu llamado y la afiliación y el surgimiento de la congregación, es algo que no pasa seguido, por si a lo mejor alguien se Exacto. estaba preguntando, así es, ¿no? Así le tengo que hacer para llamarle a Toño y Toño me va a conectar con Chuy y voy a empezar una iglesia. No es No, algo que no, no es así. ocurra así, pero Dios soberanamente permite las cosas de Sí. esta forma y le damos gracias a Dios porque como dices, ¿no? Se ve el resultado, se ve el trabajo. Y mientras platicabas, pensaba en algo cuando estabas hablando acerca de la situación en la congregación en la que estabas. Así Ujú, como tú, hay muchos hermanos que tienen muy buenas intenciones y que ujú, están en grupos en donde pues no es lo más óptimo, incluso puede ser algo hasta extra bíblico, pero tiene que haber un punto como hijos de Dios en el que podemos abrir ese panorama de que, ok, espérame, no tengo que decirle amén a todo lo que me predican. claro. Tu caso, tú llegaste ya así, como dijiste, ¿no? Eso es lo que hay, esto es a donde quiero yo adaptarme y ahí está, hasta que se te abrió el panorama y dijiste, ok, hay que cotejar con las escrituras, y así esto sigue siendo necesario el día de hoy, incluso entre sectores o con predicadores que se hacen llamar como de sana doctrina. Uno tiene que Claro. cotejar, no Ujú, importa quién sea, y decir, ok, ¿qué versículo está citando y cómo lo está aplicando? Y, o sea, ujú, que podemos hacer preguntas, ¿no? Y claro. eso no tiene Ujú, absolutamente nada con una buena actitud. Nosotros mismos, cuando preparamos un mensaje, a mí me ocurre, ¿no? Que lo reviso. Yo tengo un método de estudio en donde preparo mi enseñanza casi como 1 o 2 semanas antes, a veces algunas de las que voy a enseñar, y la ujú, dejo ahí, y después la retomo.
para dar una revisada y ahí mismo yo hago preguntas, ¿no? Que, ¿dónde está mi sustento bíblico? ¿Dónde está no estaré tratando de implantar una idea? Porque Claro, puede ocurrir, ¿no? Que con buenas intenciones de pronto nos desviemos o cometamos algún exacto. error. Y bueno, gracias a Dios por incluso las personas que estuvieron en nuestra vida antes de que nosotros indagáramos un poco más en las escrituras. Yo creo que Dios les usó y tuvieron Ujú, buenas intenciones para con nosotros. Esta semana, para no alargarme mucho, hace unos días, perdón, platicaba con un hermano porque enseñé sobre el tema del don de lenguas ujú. y este hermano tenía algunas inquietudes sanas y me platicó de una hermana que en alguna ocasión lo llamó a orar y que le puso las manos y que le estaba diciendo como que habla en lengua, ya está ahí, y di algo, lo que sea, pero entonces yo le decía al hermano, mira hermano, yo no creo que esta hermana haya querido desviarte de la fe, ni Claro, haya querido, no sé, que te poseyeras por algún demonio. No, no, ella tenía claro, buenas intenciones sí, contigo, quería que recibieras un don que la palabra dice que es para provecho, para edificación. Simplemente no, pues no tenía mucha información, ¿no? Y el claro. pensar así nos ayuda a ver con cariño, con amor a las personas que fueron parte de nuestra vida espiritual en los inicios y todo esto, ¿no? Claro, David, es que además es la formación del carácter. Uno aprende cosas que uno no debe de hacer cuando las experimentas en carne propia, ¿no? Entonces ya después dices, no, yo me acuerdo lo que se siente ser tratado de esta manera o lo que es estar bajo un liderazgo de este modo. Entonces, toda esa gente que estuvo antes, Dios la usó para formarnos y que hoy podamos ser lo que Dios quiere. Es como el rey David, ¿no? Él no puede decir como, ah, qué horrible etapa cuando Saúl me perseguía, porque la persecución de Saúl sobre el rey David era indispensable en la formación del carácter de él cuando llegara al trono, porque él iba a tener, vamos a decir, un poder político y una influencia espiritual mucho más grande que la que tenía Saúl. Entonces, si él no estaba entrenando su carácter en eso, el riesgo de que él terminara siendo peor que Saúl iba a ser más grande, ¿no? Pero yo creo que todo lo feo que él experimentó lo ayudó a ser un rey centrado, un rey empático, ¿no? Un rey que sabía el alcance que pueden tener las acciones en la vida de los demás. No, yo ahí coincido plenamente, ¿no? Que son episodios que uno obviamente preferiría no volverlos a vivir jamás. También no se descarta que Dios usó todo eso para formarnos. No, es indiscutible, indiscutible. Así es, y creo que esto le trae paz a nuestros hermanos, ¿no? Sí, Que nos sí, estén viendo y que de alguna manera pasaron por allí. Creo que Dios lo permite, como dice su palabra, con un propósito y de bien a los que le amamos y no tenemos más que aprender de eso y aprender lo que no se debe hacer y ver exacto. con misericordia a otros que puedan estar sinceramente equivocados, orar por ellos y hacer todo lo posible para que salgan del error si así El fuera. error. Y Ujú, exacto. Y pastor, hablando o introduciéndonos un poquito al tema que nos vas a traer tú el día de hoy, que fue lo que me conectó contigo en tu enseñanza acerca de los padres, los hijos, es sumamente necesaria esta formación, esta capacitación, esta conciencia de nosotros los padres acerca del área espiritual para con nuestros hijos. Y ujú, creo que no sé qué edades vayas a abordar tú o quizás pretendes abordar todas las edades para los padres, pero el principio es el mismo, que nosotros somos los responsables, los papás, los responsables de la formación espiritual de nuestros hijos e claro. integral, ¿no? Así que tú tienes cuatro, me decías, No, cuatro tengo hijitos. tres. Tengo tres. Tres. Ariel, que es la más grande, tiene 15 años, los cumplió mientras estábamos en el Congreso de Cancún. Ahí cumplió sus 15 años. De ahí sigue Jimena, que tiene 10 años, y luego el más chiquito que tiene 5, que se llama Josías, Josías Uriel. Ok. Entonces nos fuimos Ya, teniendo Josías, ya lo de 5 en conocimos ahí. 5, Qué de bien, 5 qué en bien. 5. Oye, está padrísimo ahí. Y tienes una niña de 15, la mía acaba de cumplir 16, ahí tienen más o menos las mismas edades. Mira, Y ahí a va. los que nos ven, pues es una edad interesante, ¿no? Uno dice, Sí, ya quiero que crezcan cuando están como Josías, ¿no? Ya quiero que sí, crezcan, pero cuando ya llegan a los 15 dices, ay, no, creo que mejor se hubieran quedado chiquitos, ¿no? Por los desafíos que traen, pero el Señor nos da la respuesta para esos desafíos, nos da la salida para esos desafíos en su palabra
Y bueno, pues, Pastor, te dejo para que nos compartas este tema que tienes para con nosotros, los Bien. padres y todos los que nos estén viendo, los padres de Casa de Oración Houston y los demás que nos ven. Está con nosotros el Pastor Mauricio Pérez de Casa de Oración Veracruz. Así que adelante, Pastor, estamos atentos. Ok, bueno, vamos adelante. Hola a todos, hermanos. Pues vamos a comenzar con el tema de este día. Yo quiero que por favor, ahí en sus Biblias, si tienen tiempo, y si no, yo les voy a leer un versículo con el cual vamos a empezar el sermón de hoy. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sobre este tema, hermanos, yo quiero compartirles que muchas veces los papás, los padres, vemos los problemas con los hijos o los retos de la educación de los hijos, de la formación, del carácter de nuestros hijos, como un desafío de dimensiones desproporcionadas a las fuerzas, a la capacidad, al talento o a la experiencia que los padres tienen, ¿no? Porque la realidad es que no siempre nuestros hijos quieren sujetarse a los papás, no siempre quieren obedecer, no siempre quieren honrarnos. Muchas veces los hijos, pues por la corta edad que tienen, la poca experiencia, buscan lo fácil, ¿no? Quieren las cosas temporales, no las eternas, buscan lo placentero, no las disciplinas de vida, buscan lo que está de moda, porque así es la carne. O sea, la carne nunca va a buscar aquellas cosas que son agradables a Dios, y nunca la carne va a tratar de obedecer los estatutos o los mandamientos de Dios. Y nuestros hijos, pues bueno, nosotros los amamos y todo, pero pues tenemos que reconocer que nuestros hijos están en una etapa de formación, y no podemos exigirles a ellos una espiritualidad o un nivel vamos a decir, de obediencia y sujeción que para nosotros sea el idóneo, porque apenas se están formando. Miren, yo quiero leerles un versículo en Romanos 8:7, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice lo siguiente: cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Entonces, miren, la escritura dice que cuando la gente, y en este caso los jóvenes, los adolescentes, nuestros hijos, ellos, al ser bombardeados, vamos a decir, con mensajes en los libros, en las revistas, en el cine, en las series del Netflix, en la red, en el internet, en el TikTok, y con toda la gente que tiene influencia en esta generación, son bombardeados de mensajes que van en contra de Dios, son mensajes de rebelión, de independencia, de que ellos confíen en los designios de su propio corazón, son mensajes que los incitan a experimentar todo tipo de sensaciones. Entonces, de alguna manera, todo el entorno de nuestros hijos, adolescentes y jóvenes, los alienta a pensar y a vivir de una manera muy carnal. Pero la Biblia en ese sentido es clara, en el sentido de que la mentalidad humana o la mentalidad carnal, en la que muchas veces nuestros hijos están sumamente inmersos por el contexto, el entorno que los rodea, dice, esta mentalidad no es capaz de obedecer a Dios, no es capaz de hacer lo que a Dios le agrada, ¿no? Entonces, vivir amando a Dios y obedeciendo su palabra es un desafío muy grande para nuestros hijos. Solo que a veces nosotros lo olvidamos. Pensamos que es tan fácil como para nosotros, que ya somos gente adulta. Pero la realidad, hermanos, es que para nuestros hijos, sujetarse, obedecer a sus papás, honrar a los papás, tal y como la Biblia, la Escritura los llama a hacerlo, demanda mucho a sus mentes. Es una exigencia muy alta para ellos, para ser honestos, para sus corazones inexpertos, pues, ¿no? Y si somos sinceros, pues tendríamos también que reconocer que los adultos con dificultad obedecemos a Dios, ¿no? Con dificultad, a veces llevamos una conducta espiritual, o con dificultad podemos cambiar la mentalidad humana para establecer una mentalidad conforme a las escrituras, que es
netamente espiritual, ¿no? Entonces, si nos cuesta trabajo a los adultos, ¿cuánto más a los jóvenes, a los adolescentes, a nuestros hijos, ¿no? Eh, Independientemente de la etapa o la situación de vida en la que estén nuestros hijos, para ellos es un desafío vivir como la escritura les llama a vivir, ¿no? Ahora, acá el asunto, hermano, yo lo que quiero compartir es que muchas veces los papás en este camino de formar el carácter de nuestros hijos y de evangelizar a nuestros hijos, muchas veces los papás se desalientan, pierden la motivación de seguir formando a los hijos, de guiarlos en los caminos de Dios, de establecer disciplinas de vida que los lleve a tener vidas conforme al propósito de Dios. En ese largo camino, porque sí es largo y agotador, muchos papás se desalientan. Y más cuando los hijos ya han tomado un camino que es abiertamente en contra de la voluntad de Dios, o cuando nuestros hijos adolescentes o jóvenes ya cayeron en la trampa, por ejemplo, de la diversidad sexual, ¿no? Y entonces tienen confusión con respecto a su propia sexualidad, quiénes son, qué son hombres, son mujeres, son, ¿no? Como llaman ahora, no binarios y un montón de cosas absurdas, ¿no? O cuando los hijos ya han caído en la trampa de las drogas, del alcohol o de ser presas de la moda, ¿no? O que ya fueron atrapados en esta cosa horrible de la vida virtual, ¿no? Donde ya para ellos la realidad es lo que está en la red y no lo que está en el exterior tangible, ¿no? O cuando los hijos ya cayeron en la trampa de el amor sin compromiso y entonces las jovencitas o los jovencitos quieren muy pronto llevar una vida sexual libertina o de plano irse a vivir con el novio o con la novia, ¿no? Entonces, todo esto hace que muchas veces los papás se desalienten porque ven que el trabajo de formación de los hijos y de evangelización de los hijos es difícil, es duro, no para, pareciera que es algo que no se acaba, no se agota. Y cuando los papás están en esta situación de agotamiento mental, espiritual, emocional y de toda índole, tristemente hay papás que entregan a los hijos, vamos a llamarle, entre comillas, a la buena de Dios, pero sin rogarle a Dios, sin estar intercediendo por ellos, sin amonestar a los hijos, sin estorbarlos para que no practiquen maldad. Entonces, la escritura nos desafía, hermanos, a hacer lo correcto en la vida de nuestros hijos, a que no nos desalentemos, ¿no? Ahora, yo quiero hacer aquí una acotación porque este tema de la formación del carácter de nuestros hijos y del establecimiento de disciplinas y de ética a nuestros hijos y de evangelización de nuestros hijos eh, es diferente cuando nuestros hijos ya son adultos, ¿no? Yo creo que este sermón va un poco más dirigido a los papás que tienen hijos en etapa todavía de formación, ¿no? Porque cuando los hijos ya son adultos, independientes completamente, la realidad es que en esa etapa de la vida los papás ya no tenemos mucha autoridad sobre sus vidas, o muy poca o prácticamente nula autoridad sobre sus vidas, ¿no? Quedamos los papás prácticamente como consejeros honorarios en la vida de nuestros hijos. Yo no tengo hijos adultos independientes que ya estén casados y que tengan sus vidas o que sean solteros pero que ya se mantengan solos y vivan solos. No es mi caso, no estoy en esa situación. Pero la realidad es que un papá con hijos ya en esa etapa de la vida, esos papás son meramente consejeros, ¿no? Y no más, ¿no? Por ejemplo, en la historia del hijo pródigo, el papá en esa historia dejó que el hijo pródigo se fuera, lo dejó irse, no porque se rindiera de él, sino simplemente porque el tiempo para formar a ese hijo ya había pasado y ese hijo adulto ya estaba tomando decisiones, ¿no? Entonces el papá entendió y lo dejó irse. Pero pues bueno, no es el foco de lo que yo quiero hablar hoy, sino quiero poner más bien un énfasis en la formación de los hijos cuando están bajo nuestra
patria potestad, bajo nuestra tutela, bajo nuestra autoridad. Cuando los hijos todavía son menores de edad o bien mayores de edad, pero que todavía viven, pues vamos a decirle, bajo el presupuesto familiar y bajo el techo familiar, ¿no? Porque un hijo, vamos a decir que tiene 19, 20 años, pero que sigue comiendo del trabajo de sus papás y sigue viviendo bajo el techo de sus papás, pues aunque ese hijo sea mayor de edad, a ti te da una autoridad todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque tú lo mantienes, tú todavía lo sostienes, le pagas la colegiatura de la escuela. Entonces, me quiero focalizar en esa parte, en esa etapa, ¿no? De hijos que todavía nosotros como papás tenemos autoridad legal y espiritual sobre ellos para exigir, para molestar, para estorbar, para pedirles cosas, ¿no? Ahora, sobre este asunto de hacer lo correcto con nuestros hijos, yo quiero decirle a los papás de la iglesia que no deben sentir condenación cuando ha habido momentos donde sienten un deseo de rendirse porque sienten que ya no hay nada que hacer con ellos, o porque piensan que ya no van a cambiar, o porque llevan ya tiempo tratando con un asunto y ven que el hijo no logra avanzar en eso que usted tiene tiempo tratando con él, ¿no? Pero es que es una lucha, debemos entender esto, es una lucha mantenernos en la fe y en la confianza de que Dios puede hacer algo en la vida de nuestros hijos. Sobre todo cuando lo que vemos alrededor de ellos se ve oscuro, cuando pareciera que ellos no van a cambiar en lo absoluto, que van a seguir adelante en su forma de vida y de hacer las cosas. Pero debemos hacer nuestro esfuerzo para mantenernos creyendo y haciendo lo correcto con nuestros hijos. Entonces, sí es cierto que es un reto enorme formar el carácter de nuestros hijos, llevarlo a los pies de Cristo. Es un desafío monumental, descomunal, sí, es cierto, pero hay que esforzarnos y no desfallecer, hermanos, en trabajar con nuestros hijos. Miren, en la Biblia hay una historia de un gran hombre de Dios que en un momento dado se agotó de sembrar lo correcto, se cansó de enseñar, de advertir y de llamar a la obediencia a Dios, porque él veía que el pueblo de plano no daba una, no se apercibía, no cambiaba, no se convertía. Entonces este profeta, este hombre de Dios quiso dejarlo todo y abandonar su llamado como profeta, o sea, lo cual no es una cosa menor. Y yo creo que usted ya adivinó, estoy hablando del profeta Elías, ¿no? Cuando nosotros vamos a ver la historia del profeta Elías, nos vamos a topar que efectivamente hubo una etapa en su vida donde él no como padre, ¿no? Pero yo lo quiero tomar solo como un ejemplo de cómo muchas veces hay desafíos tan grandes, tan agotadores, que uno está sembrando y sembrando y sembrando, haciendo lo correcto y buscando el arrepentimiento de otros, ¿no? Buscando el compromiso de otros y la conversión de otros. En el caso del profeta Elías era el pueblo de Dios, pero en el caso nuestro como papás son nuestros hijos, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero que veamos este ejemplo que les quiero citar. Dice en la primera de Reyes, capítulo 19, en el versículo 1, dice lo siguiente. Acab dio a Jezabel, la nueva, de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Es decir, esto ocurre después de que el profeta Elías había dado muerte, ¿no?, a los sacerdotes de Baal. No sé. Dice el versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Pero vea cómo la reina, entre comillas, ¿no? La reina no se apercibía con el trato de Dios. Al contrario, ella respondió con amenazas, ¿no? El profeta estuvo amonestando, advirtiendo, apercibiendo al pueblo que se convirtieran a Dios, que abandonaran los ídolos y todo, pero no se apercibían y al contrario respondía en este caso la reina
con amenazas hacia el profeta. El profeta estaba haciendo lo que Dios le había llamado a hacer. Dice el versículo 3: viendo pues el peligro, o sea, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Entonces el profeta ya no estaba pensando en el pueblo, ya su preocupación ya no era si el pueblo se convertía o no se convertía, ya de plano llegó a un punto donde solo quiero sobrevivir yo, ¿no? Pero miren, uno como papá puede estar sembrando y sembrando y uno observar que los hijos no se aperciben, no se convierten, se resisten a la palabra, se resisten al evangelio, se resisten a obedecernos, a honrarnos y a hacer lo que la Biblia les demanda en cuanto a actitud para con nosotros los papás. Y a veces hay hijos que hasta se atreven, ¿no? A amenazar a los papás, pero cuando esta situación llega a ser tan extrema y a veces agobiante, a veces los papás ya solo quieren, pues bueno, conservar por lo menos una forma de vida agradable, ¿no? Entonces, pero bueno, regresemos a nuestra historia. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Pero miren, el profeta se descorazonó completamente. Aunque Elías ya había orado por sequía y dejó de llover, aunque Elías ya había visto el milagro de la multiplicación del aceite y la harina en la casa de la viuda donde Dios lo estuvo sosteniendo, aunque Elías ya había resucitado a un niño por medio de la oración, visto el milagro de fuego descender del cielo, aún así se rindió, aún así quiso dejarlo todo. El profeta Elías veía su situación personal y la situación de la nación de Israel, del pueblo de Israel, como una situación sin esperanza, como a veces los papás se pueden llegar a sentir, ¿no? Que ya no le ven sentido a seguir insistiendo con los hijos, a que hagan esto, lo otro, que cambien sus actitudes, que lean su Biblia, que tengan buena actitud de la iglesia, que se quieran congregar, que nos honren porque es para beneficio de ellos, ¿no? Es un mandamiento con promesa de bendición para ellos. Pero cuando no vemos la respuesta de los hijos, nosotros podemos llegar en un punto donde vemos la formación del carácter de los hijos y la evangelización de los hijos como un desafío enorme, enorme. Y si tenemos tiempo trabajando con ellos, podemos caer en un punto como el profeta Elías, donde ya no queremos seguir, ya no queremos continuar. El profeta dijo, basta ya, oh Jehová. Es como, ya no quiero ser más profeta. Por favor, ya no me pidas que los siga formando. Ya no me digas que les predique. Ya no me digas que los llame al arrepentimiento. Ya, por favor, quítame la vida, dijo el profeta Elías. ¿Se puede llegar a una situación así? Claro que podemos llegar. Elías llegó a una situación así. Elías era un tremendo hombre de Dios, hermanos. Pero se cansó. La verdad es que la labor de Elías como profeta, de los pastores y de los papás en las casas, es una labor que por momentos puede llegar a ser agotadora, hermanos. Porque es todos los días estar corrigiendo, estar disciplinando, estar aconsejando, estar enseñando. Es todos los días. Y sí, es cierto, es válido que de momento uno se descorazone, que de momento uno diga, ya basta, ¿no? Ya, estos chicos no quieren aprender, no quieren hacer caso, pero hay que continuar, hermanos. Dice el versículo 5 de 1 Reyes 19, del pasaje que estamos leyendo, dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Entonces, mire, el profeta huye. Dice, basta ya, ya no quiero más, Señor, ¿no? Ya no quiero servir más como profeta, abandono este rol que tú me has dado en la vida, ¿no? Y entonces se echa debajo de un enebro y se queda dormido. Es decir, él ya no tenía interés ni motivación para seguir cumpliendo el llamado que Dios le había dado como profeta. Él tenía un llamado de profeta. Los papás tenemos un llamado de Dios para educar a nuestros hijos y evangelizarlos. Y aclaro esto de evangelizarlos, hermanos, porque a veces pensamos que porque llevamos a los hijos a la iglesia y participan en alguna actividad,
podemos llegar a caer en la trampa de pensar que son cristianos, pero no necesariamente, hermanos. La generación de los hijos de cristianos tienen un reto muy grande, porque ellos conocen desde muy jóvenes el Evangelio, pero lo conocen muchas veces a un nivel intelectual y necesitan tener revelación de Dios y convertirse a Dios, ¿no? Entonces, los papás debemos de tener claro eso y ver la manera de irlos evangelizando y cómo llevarlos a los pies de Cristo. Pero esta labor de evangelización de nuestros hijos y de formación del carácter de ellos, pues sí, por momentos te va a llevar a que te quedes dormido, ¿no? De que digas, ah, ya no quiero continuar, ¿no? Ah, ya me cansé, no me hacen caso, no me obedece, no cambia su corazón, etcétera, etcétera. Pero bueno, dice el pasaje, echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Mire, yo encuentro una cosa muy alentadora en esta parte de la historia, porque Dios sabe que somos carne, hermanos. Dios sabe que somos carne y nos agotamos, nos agüitamos cuando no vemos un resultado, cuando no vemos lo que deseamos. Nos desmotivamos y a veces con más facilidad unos que otros, ¿no? Pero por esa razón, porque Dios sabe que somos carne, nos suple alimento espiritual en medio de nuestra aflicción, en medio de la situación que nos tiene exhaustos, sin incentivo, agotados y con ganas de ya no seguir. Dios nos suple alimento espiritual. El Señor por medio de un ángel le llevó, dice aquí, una torta cocida sobre las ascuas. Y mire, pues no me pregunte de qué era la torta, no, la Biblia no lo aclara, ¿no? Si era de jamón, de queso, no sabemos. Y una vasija de agua. Pero el asunto es que le dio una torta y una vasija de agua. Y el profeta lo comió y se volvió a dormir, y le volvió otra vez a alimentar. Y ya en la segunda ocasión el ángel le dice, mira, levántate y come porque largo camino te resta. Largo camino te resta. Entonces, yo lo que quiero decirles con esto, hermanos, Dios va a mandar pan pan de vida a nuestras almas, a nuestros corazones, y ese pan de vida y esa agua Dios nos va a mandar por medio de nuestros pastores, por medio de la escritura, por medio de su presencia cuando estamos en oración. Y Él lo va a mandar eso para alimentar nuestro espíritu, para renovar nuestra fe, nuestra confianza en Él, porque no debemos perder de vista, hermanos, que los papás tenemos un largo camino que nos resta, así como el profeta Elías. A todos los que somos padres, nos queda un largo camino todavía. Si su hijo tiene 10, de aquí a que usted lo suelta a los veintitantos años, le falta un largo camino. En mi caso personal, yo tengo una hija mayor de 15, todavía me queda un largo camino para seguirla formando, inculcando en los caminos de Dios, aconsejándola, percibiéndola, estorbándola de las cosas atractivas de este mundo, etcétera, etcétera. Pero nos resta un largo camino, hermanos. Así que hay que dejar que Dios nos alimente nuestra alma, nuestro corazón, para recobrar fuerzas, tener fe en que algo puede cambiar en el corazón de nuestros hijos y seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer en la vida de ellos. El profeta Elías comió y tomó lo que Dios le mandó por medio del ángel, hermanos. Es decir, el profeta Elías no se puso exigente a pedir platillos que él hubiese pensado que eso sería lo mejor, ¿no? Porque el profeta bien pudo haber dicho, no, pero a ver, una torta y una vasija de agua, eso no es lo que yo necesito para sentir aliento y continuar adelante. Pero ¿sabe qué? La iglesia debe tener contentamiento con lo que Dios mande por medio de sus pastores. Dios nos va a alentar, nos va a dar una palabra de fe, de confianza, de esperanza, pero Dios sabe exactamente lo que el corazón de nosotros necesita, hermanos. Y uno tiene que tener contentamiento con lo que Dios te dé y no ponernos exquisitos pidiendo, no, pero yo quiero una enseñanza de esto, de aquello, de lo otro. Es la torta que Dios te dé,
Y la vasija de agua que Dios te dé, tómala, deja que alimente tu alma, tu espíritu, recobra fuerzas y sigue adelante, hermanos. Sigue adelante porque además Dios te va a seguir dando todo lo que tú necesites para continuar la obra a la que Él te ha llamado como padre de familia. Dice el versículo 8 de nuestra historia, ahí en Primera Rey, dice, se levantó, pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios nos va a alimentar para seguir el duro camino de la formación y evangelización de nuestros hijos, hermanos. Y debemos de darle gracias por aquel pan de vida, por aquel alimento espiritual que Él nos da con su palabra, con su espíritu, pero también con la enseñanza de nuestra iglesia, con el esfuerzo de nuestros pastores para darnos un consejo, para prepararnos un sermón. Y aunque en mi mente yo pueda pensar que mejor deberían predicar de esto o lo otro, no, hay que tener contentamiento y tomar lo que Dios nos da. Y con eso que Dios nos da, fortalecernos y tomar la determinación de seguir adelante, hermanos. Fíjense, la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, en el versículo 7, en la segunda parte, dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que siembres vas a cosechar, hermano. Todo. Es decir, cada pequeña semilla de acción tuya, consejo que tú siembres en el corazón de tus hijos, va a dar un fruto en algún momento. Aunque algunas semillas no van a trascender tanto, al final la realidad es que efectivamente todas van a tener un resultado, un fruto. Todo lo que tú siembres vas a cegar, vas a cosechar también. Ahora, en el contexto de este versículo, también digo, vale la pena aclarar, el apóstol Pablo está hablando de la salvación, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? No está hablando de otra cosa. Cuando nosotros vamos a los versículos que están antes y después de Gálatas 6:7, vamos a ver que el tema central no es lo que hacemos en la vida, es la salvación. ¿Okay? Ese es el tema, la salvación. Pero en cierto modo también podemos decir que sembramos y cosechamos en todos los aspectos de la vida, ¿no? Por ejemplo, si usted es una persona disciplinada con el ejercicio físico, pues seguramente va a cosechar una buena salud física, ¿no? Si usted es una persona disciplinada con su dieta, pues va a cosechar también un cuerpo sano, ¿no? Pero aquí yo quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de cosechar y sembrar en el plano natural, en los diversos aspectos de la vida, no debemos caer en lo que yo pienso que podríamos llamar una teología de causa y efecto, ¿no? Porque la realidad, haciendo un lado el plano de la salvación, donde en la salvación sí, lo que cosechas, lo que siembras, cosechas directamente. Si tú siembras fe en Cristo, cosechas salvación. Si tú no siembras eso, no vas a cosechar salvación. Pero en los demás planos de la vida, esta ley de lo que siembras, cosechas, es cierto que se cumple también, pero no se cumple de una manera absoluta. Porque si somos honestos, también tenemos que reconocer que los cristianos muchas veces cosechamos cosas buenas que no sembramos. ¿Por qué? Porque la misericordia y el amor de Dios y la bondad de Dios es muy grande. Y viceversa, también hay cosas malas que podemos decir, oye, yo sembré esto que no fue una buena semilla, pero gracias a Dios que no coseché el resultado por la misericordia de Dios. Entonces, en el plano natural, no lo tomemos esto como una teología de causa y efecto porque no es necesariamente así, ¿ok? Pero sin caer en confusión sobre este asunto, en términos generales podemos decir, en términos generales, que muchas de las cosas que nosotros sembramos las podemos llegar a cosechar, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo. Y en ese sentido nosotros debemos ir sembrando en la vida de nuestros hijos sin desmayar, sin agotarnos, sin cansarnos. Y debemos hacer esta siembra en el corazón de nuestros hijos con la certeza de que cada pequeño grano de acción, de disciplina, de consejo, de amonestación, tanto natural como espiritual,
un día va a dar un fruto y un resultado. Bueno, hay que sembrar con fe en que va a haber un resultado, porque también la Biblia nos exhorta que todo lo que hacemos sin fe, eso nos puede ser contado como pecado, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos en esta vida tiene que venir como un resultado de lo que creemos, ¿ok? Ahora, aquí vale la pena uh, considerar que cuando hablamos de la siembra y la cosecha, eh, no se discrimina sobre la persona que está sembrando, ¿no? Es decir, el fruto de lo que tú siembras es independiente de la persona que está aventando los granos, ¿no? Es decir, no porque la semilla haya sido sembrada por un agricultor experto o por un buen cristiano o por el mejor padre de familia del mundo, esto quiere decir que al final eh, el resultado va a estar en función del sembrador. En realidad no, el resultado está en función de la semilla que tú echas, ¿ok? De lo que tú estás formando en el corazón y en el carácter de tus hijos. El fruto, vamos a decir, hasta cierto punto es independiente del sembrador. Obviamente sí hay una diferencia en cuanto a la efectividad, ¿no? No es lo mismo un sembrador experto, diligente, dedicado, el resultado que ese sembrador va a tener va a ser mucho más grande que el resultado que tiene un sembrador negligente, inexperto o perezoso en su propia capacitación. Obviamente, el nivel de efectividad va a ser distinto, pero en sí la semilla, es decir, el fruto, si los dos sembradores ponen semillitas de manzana, pues los árboles que van a crecer van a ser de manzanas. Solo que uno va a tener muchos árboles y el otro poquitos, ¿no? Okay. Pero quiero hacer este comentario, hermanos, porque a veces los papás se desaniman de sembrar porque sienten que ellos en su vida personal no han sido los mejores padres o han tenido una vida de obediencia a Dios complicada, ¿no? Y no se sienten el mejor ejemplo. Pero si por estas razones yo dejo de sembrar lo correcto, yo estaría cometiendo un error, hermanos. Debemos seguir sembrando la semilla correcta, aunque yo ya en el pasado haya fallado, aunque ya hubo cosas que no me puedo regresar y cambiar, ¿ok? Pero el asunto es de aquí en adelante yo puedo cambiar mi actitud y sembrar las semillas apropiadas y no detenerme, ¿no? Si yo acompaño la siembra de lo correcto en la vida de mis hijos con mi propio testimonio, pues esto va a ser un potenciador del resultado, hermanos, porque es como si yo sembrara en lo natural semillas con la mejor técnica de agricultura posible, lo que me va a conllevar a tener mejores resultados que si yo sembrara de una manera empírica artesanal, ¿no? Entonces sí hay que continuar, sí hay que seguir sembrando, independientemente, pues bueno, de si sentimos un poco de condenación, mejor es arrepentirnos de lo que ya hicimos mal, hermanos, dejar que Dios nos alimente con su palabra, levantarnos y seguir trabajando en el corazón, en la vida de nuestros hijos, ¿ok? Ahora, por otro lado, también quiero comentarles, hermanos, que no todo lo que sembramos en la vida de nuestros hijos lo vamos a ver en sus vidas. No todo. Porque hay frutos, o va a haber frutos, mejor dicho, en la vida de nuestros hijos que sus padres no los van a ver. Que sus padres no lo van a ver, pero que Dios va a ser fiel y va a traer el resultado de todo aquello bueno que tú hayas sembrado. Si tú sembraste el evangelio en el corazón de, por ejemplo, si sembraste el evangelio fielmente en el corazón de tu hijo, de tus hijos, hay papás que en su propia vida no vieron con sus ojos la conversión de sus hijos, pero Dios que es fiel muchas veces trae el fruto, incluso cuando los papás ya ni siquiera están en vida, ¿no? Pero lo que quiero recalcar aquí, hermanos, es que va a haber frutos que posiblemente no los alcancemos a ver nosotros los papás, pero no por eso vamos a dejar de sembrar lo correcto en la vida de ellos.
Es como los profetas del Antiguo Testamento. Ellos no vieron al Mesías profetizado, prometido. Ellos no lo vieron, pero fueron fieles en hacer lo que su llamado de profeta les demandaba. Y en el tiempo de Dios, el Mesías llegó y la promesa se cumplió, pero ellos no lo vieron, ¿ok? Así que aun si hay cosas que yo pienso que no me van a tocar verlas en vida, yo debo de seguir sembrando en la vida de mis hijos. Aunque hoy yo solo vea un chico rebelde o un joven, una jovencita que no se quiere congregar, que no quiere leer su Biblia, que es apática en la alabanza, en la adoración, o que no te quiere honrar como papá, mira, si te tocará ver el resultado de lo que siembras o no, no lo sabemos, pero tú lo que tienes que hacer es seguir sembrando, seguir haciendo lo correcto en la vida de tus hijos. Gálatas 6:9, que fue el versículo con el que empezamos, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y mire, la palabra traducida en el español, cansemos, viene de un término griego que significa carecer de valor o perder el ánimo. Y quiero recalcar esta segunda parte. Significa perder el ánimo. Este término, dice el diccionario bíblico, alude a la idea de quedar exhaustos y de darse por vencido, lo cual es contrario a ser firmes y constantes en la fe. Entonces, cuando Pablo escribe no nos cansemos pues de hacer el bien, está diciendo, oye, papá, mamá, o lo que sea, ¿no? Que tú estés haciendo en la vida, no pierdas el ánimo. No, no llegues al punto de donde tú te quedes exhausto y te des por vencido. Si tú llegas a ese punto es como perder la fe en que Dios pueda hacer algo en el corazón de tus propios hijos, ¿no? Entonces, no nos cansemos pues de hacer el bien, hermanos. No nos cansemos de hacer bien con nuestros hijos, aunque ya tengamos tiempo sembrando en ellos y no veamos lo que queremos ver. No nos cansemos, ¿no? Ahora, yo tengo aquí, hermanos, anotado algunos aspectos en los que nosotros los papás no nos debemos cansar de hacer el bien. Y seguramente usted ya lo sabe y se los tiene presente, pero yo se los quiero recordar hoy, ¿no? Pero los papás no nos debemos cansar de hacer el bien enseñando a nuestros hijos el camino de la reconciliación con Dios, hermanos. Como les dije hace un instante, no demos por sentado la salvación de nuestros hijos. Debemos seguir sembrando el evangelio en sus corazones. Entonces, no nos debemos de cansar de evangelizarlos, aunque hoy veamos que ellos no tienen interés en el evangelio, hermanos. Pero no se rinda, aunque no vean ellos una esperanza, una luz de que parece que no, no se rinda, no se canse de evangelizar a sus hijos. No se canse de hacer el bien exhortando a los hijos a la sujeción y a la honra debida a los padres y a todas las autoridades que ellos tienen en su vida. Ese es un tema también muy, muy importante para el carácter y la vida de nuestros hijos. No nos cansemos de amonestarlos a que se sujeten a toda autoridad y que honren o que nos honren a nosotros, sus papás. Hay que estar continuamente diciéndoles, hermanos, recordándoles que para ellos no va a ser nada bueno si no honran a sus padres. A veces los hijos, ¿no? Pueden hacer la experiencia de la educación agotadora, pero no se canse de hacer el bien. No se canse de hacer el bien, hermano. En algún momento la semilla va a brotar y va a dar su fruto. Depende del resultado de Dios. No nos cansemos de hacer el bien disciplinando a nuestros hijos cuando pecan, estorbando sus planes en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. No nos cansemos de hacer bien disciplinándolos. Y a veces los papás piensan, pero es que ya le di todas las disciplinas habidas y por haber, ya no tiene caso que lo discipline. No se canse de disciplinarlo. No se canse. Pídale a Dios también sabiduría para saber cuáles son los ajustes que usted tiene que hacer en la forma de disciplinar a los hijos. Probablemente no está disciplinando de una manera efectiva. Entonces, lo que usted requiere es un consejo de la Biblia, un consejo de sus pastores, para hacer ajustes en la disciplina de los hijos, ¿no? Pero no se canse de disciplinarlos, no se canse también de llevar a sus hijos a la iglesia
aun cuando ellos no quieran ir, aun cuando ellos tengan mala actitud cuando van. Mire, muchas veces los jóvenes llegan a la congregación con mala cara y así, ¿no? Vamos a decir. Pero ¿sabe qué? Usted no piense como, pero qué pena, qué vergüenza, ya mejor que se queden en la casa. No, hermano, usted no se canse de llevarlos a la iglesia. Oye, pero es que están cansados y yo no quiero que tengan mala actitud. No, no se cansa de llevarlos a la iglesia. Y sobre todo, si los hijos no son tan mayores y ellos tienen compromisos deportivos o compromisos sociales el domingo, esa es la mejor manera de mandarles a nuestros hijos un mensaje de que Dios va primero que todo. Pero si usted se cansa de llevar a su hijo el domingo y de darle prioridad a Dios el domingo, que es el día del Señor y el día de la adoración para Él, entonces va a dejar de sembrar lo correcto. Yo le animo, hermano, no se canse, no se agote de llevar a su hijo a la congregación, porque eso es lo que la Biblia nos pide, en términos generales a todos los creyentes, pero a nosotros los papás, de llevar a nuestros hijos, ¿ok? No nos cansemos también de hacer el bien, advirtiendo a nuestros hijos los peligros que hay en los placeres de este mundo, que son engañosamente satisfactorios y agradables, pero que al final muerden, lastiman a todos los que van tras los placeres. Entonces, no importa usted cuántas veces ya le haya advertido del peligro que hay detrás de los placeres de este mundo, tiene que seguir haciéndolo y pidiéndole a Dios revelación de qué manera ahora, con qué versículo se lo digo, e irse adaptando, ¿no? Irse adaptando también para que usted se modernice en el sentido de todas las tentaciones que hoy están ahí vigentes para nuestros hijos jóvenes, y usted le puede decir, hijo, pero mira, yo veo este riesgo, yo veo este peligro, hijo. Pero no se canse, hermano. No se canse. No se trata de, ya se lo dije una vez, hay que decírselo a los hijos cuantas veces sea necesario. No nos cansemos de hacer el bien, advirtiendo a nuestros hijos los peligros de las drogas y del alcohol. Aunque sigan llegando tarde a la casa, aunque todavía cuando llegan de la escuela huelan a cigarro o lo que sea, no se agote usted, hermano. Sigan advirtiendo a los hijos. Mira, esos son los riesgos, esos son los peligros, ese es el resultado. Ve lo que ha pasado en la vida de fulano y perengano de tal, ¿no? Que desde una temprana edad se abrieron al consumo de la droga, al consumo del alcohol, pero usted no se canse de advertirle a los hijos, hermanos. No se canse de hacer el bien advirtiéndole de estos peligros. No se canse de hacer el bien advirtiendo a los hijos de los efectos de la paternidad a destiempo. Aun si ellos piensan, ya influidos por la ideología de este mundo, que ellos son dueños de sus cuerpos y que tienen el derecho a experimentar placeres y lo que sea, uno tiene que no cansarse de advertirle que una paternidad fuera de tiempo va a ser una losa para sus vidas. Les va a complicar todo. Aunque el hijo ya tenga una noviecilla por ahí escondida, o aunque la hija ya tenga por ahí oculto un noviecillo con el que se ve, usted no se canse de decirle, no se canse de decirle, hermano, advertirle del pecado que hay detrás de la vida sexual antes del matrimonio y las consecuencias de ese pecado. No nos cansemos de hacer bien instruyendo a nuestros hijos en la ciencia y la importancia del estudio, hermanos, es decir, la preparación secular, ¿no? Porque a veces los hijos, por alguna razón, quieren abortar la formación secular y piensan que es más fácil trabajando, pero renunciando a la preparación académica. Y la verdad, salvo que no puedan tener una preparación académica, lo mejor que pueden hacer los papás en la vida de sus hijos es empujarlos y forzarlos a que se preparen secularmente. ¿Es importante? Sí es importante, hermanos, que ellos tengan una carrera, un estudio, o si no una carrera, por lo menos un estudio técnico de algo, pero no nos debemos de cansar. Es que ya no quiere estudiar mi hijo, es que ya no quiere seguir adelante. Usted no se cansa, hermano. No nos cansemos de hacer el bien,
creo que no sé si hubo un error, pero bueno, vamos a continuar. No se canse de hacer el bien, estableciendo disciplinas de trabajo y de ética para sus hijos. ¿Ok? Trabaje usted en ello, forme el carácter de sus hijos, que ellos vean que se puede trabajar con integridad y que hay un resultado honroso en ese trabajo diligente y ético. No se canse de hacer el bien aconsejando a sus hijos con la palabra de Dios, con versículos de la Biblia, hermanos, para la necesidad o las situaciones propias de sus vidas, pero no se canse de tomar su Biblia y decirle, hijo, pero es que la escritura dice tal, es que no me quiere oír, es que no quiere saber nada de la Biblia. No importa que no quiera, usted no se canse de citarle versículos para decirle lo que la palabra de Dios dice a las situaciones particulares que ellos están viviendo hoy. ¿Ok? No se canse de hacer el bien advirtiéndoles del peligro de confiar en su propio corazón. Este mundo les incita a guíate por tu sentir, guíate por tu corazón te va a llevar al éxito y a la felicidad. Bueno, nosotros tenemos que advertirle lo contrario. Y si le dijo, hay un peligro si tú confías en tu propio corazón, porque la escritura dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Y uno tiene que enseñarle a los hijos y advertirles con la palabra. Decirles, hijo, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de las cosas que tú crees. Ahora, si nuestros hijos son cristianos, también les tenemos que advertir, porque si bien es cierto que el Espíritu Santo nos guía de una manera sobrenatural en las decisiones que tomamos, no por eso nos podemos sentar a pensar que todo lo que decidimos está de acuerdo con la voluntad de Dios y está inspirado por Dios. El creyente y nuestros hijos deben aprender esta verdad, hermanos. No todo razonamiento y decisión, aun cuando ellos son cristianos, quiere decir que viene de acuerdo con la voluntad de Dios. Ellos tienen que aprender a confrontar sus decisiones y sus razonamientos y los argumentos que tienen en su mente con lo que está escrito. Tienen que aprender esto. No nos demos por vencidos, hermanos. Si me siento agotado a nivel de decir, basta ya, Señor, ya no quiero más en la formación de mis hijos, tome un espacio para que Dios le alimente, para que Dios le dé su torta y su vasija de agua. Si es necesario 2 veces, pues 2 veces, pero recobre fuerzas y recuerde las palabras del ángel. Te resta un largo camino todavía, hermanos. Te resta un largo camino todavía en la formación del carácter de tus hijos y en la evangelización de tus hijos. Yo creo, si somos honestos, que ninguno de nosotros hemos hecho lo bueno hasta el cansancio. Así hasta donde llegamos a un punto donde decimos, no, he sembrado tanto, tanto, tanto que ya no puedo sembrar más. Yo creo que no hemos llegado a ese extremo, hermanos, de agotamiento. Entonces, no nos conformemos con hacer lo mínimo en la vida de nuestros hijos y esperar solo la pura misericordia de Dios. No, 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 hermanos. Como padres, mire, uno como papá puede escuchar sermones, tener citas de consejería, leer libros cristianos y ¿sabe qué? No hacer algo bueno de todo lo que hemos recibido para formar a nuestros hijos. Cuando nosotros hacemos eso, estamos cayendo en lo que algunos llaman la hipocresía pasiva. ¿Por qué? Porque ya sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Y escuchas sermones aquí, allá, en la red, y andas por todos lados buscando otras tortas, pero cuando Dios ya te da una palabra o te instruye en algo, no lo llevas a cabo. Por eso esto le llaman hipocresía pasiva. Ahora también quiero comentar que cuando la escritura dice que a su tiempo nosotros vamos a cosechar si no desmayamos, la expresión a su tiempo le da espacio a la soberanía de Dios, hermanos. Y eso no lo debo de perder de vista. Yo puedo sembrar lo correcto en el corazón y en la vida de mis hijos. Pero el momento en el que todas esas semillas que yo sembré van a dar un fruto, el momento depende de Dios, hermanos. Nosotros no le podemos poner plazo. Es que yo los quiero ver convertidos a tal edad. Es que yo los quiero ver cambiados en tal fecha.
Eso es algo que depende de Dios, no es de usted, no de los pastores. Es algo que depende completamente de Dios. A su tiempo, es decir, en el tiempo de Dios, para que las cosas sucedan. Lo que usted tiene que hacer es seguir sembrando. La Biblia promete, nosotros vamos a cosechar en la vida de nuestros hijos. Como le comenté, algunos frutos los podemos ver todavía nosotros como papás en vida, pero va a haber otros que los vamos a ver en la eternidad, quizás. Para concluir, hermanos, ya esta charla, este sermón, debemos de aprender a confiar en Dios y no desmayar, hermanos. Seguir adelante en la formación de nuestros hijos, en su educación, en la evangelización, en las disciplinas espirituales que son importantes y necesarias para ellos, en la honra a los papás, en el respeto a los papás, en la obediencia a los papás, en la honra a sus autoridades distintas de los padres, como los maestros en la escuela y no sé, cualquier otra autoridad que nuestros hijos pudieran llegar a tener. En la iglesia tienen nuestros hijos también autoridad y hay que enseñarles a obedecer a las autoridades de la iglesia. Pero entonces, le animo, hermano, no desmaye, siga sembrando, siga trabajando en la vida de sus hijos. En el tiempo de Dios va a haber un fruto, va a haber un resultado. Bien. Vamos a terminar. Yo voy a orar por ustedes, amados papás, y con esto concluimos nuestra reunión de hoy. Señor, queremos agradecerte que tú eres bueno, Señor, y te apiadas de nosotros, Señor, y por eso tú nos alimentas, nos alientas, nos animas para que si en un momento de la vida paramos de hacer lo correcto con nuestros hijos, pues que recobremos fuerza, Señor, y que sigamos este camino, este reto que es largo, la formación, para seguir haciendo lo correcto en la vida de nuestros hijos, Señor. Confiamos en ti y que en el tiempo tuyo, Señor, veremos los resultados de todas las cosas buenas que hemos sembrado a nuestros hijos, Señor. Yo te pido, Padre, que tú nos ayudes a todos a ser diligentes en la preparación y que acompañemos la siembra de lo correcto en la vida de nuestros hijos, respaldado con un testimonio personal, de manera que seamos más efectivos a la hora de sembrar, Señor. Queremos ver resultados en la vida de nuestros hijos, Señor. Que como papás nosotros hagamos todo lo que está en nuestras manos, en nuestra parte, todo lo que tú nos demandas, Señor, como padres, en la vida de ellos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Eterno. Bendice a mis hermanos allá en Houston o los demás hermanos que nos vean por medio de la red. Bendíceles en sus vidas y todos los papás que nos están escuchando esta noche, esta mañana. Te pido, Padre, que, pues bueno, tú les alientes y nos des el ánimo, Señor, para seguir trabajando como papás en el llamado que tenemos dado por ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues gracias, pastor, por la enseñanza, por el desafío. Una disculpa ahí por el pequeño inconveniente técnico, pero estamos atentos y sabemos que el Señor pues va a seguir hablando en nuestras vidas y nos va a dar la gracia también para llevar a cabo esta palabra. Pues que el Señor te bendiga. Gracias de nuevo por el tiempo cedido a nuestra congregación, también a tu familia. Les mandamos un gran saludo a la congregación allá en el puerto de Gracias. Veracruz. Y bueno, pues esperamos tenerte próximamente de nuevo entre nosotros, pastor. Claro que sí. Un abrazo. Igualmente, pues buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo servicio online. A los de casa nos vemos el día viernes en nuestra reunión general. Que pasen muy buenas noches. Hasta luego.